¿Qué estás viendo? Son 60, un párrafo para definir estos 60 días, los primeros 2 meses de Milei. Yo creo que el interrogante sigue abierto. Te vi a vos en tu introducción, en tu columna inicial, y puedo tomar partes importantes que coincido. Creo que un gobierno no se define en 60 días. Hay una ansiedad, ¿no?, en la población. La sociedad argentina viene de muchos años de nulo o escaso crecimiento, de un proceso inflacionario que lleva ya muchos años y que la política no ha logrado resolver, y que la sociedad ha decidido un cambio, y ha decidido un cambio que, ¿sabes cuál es la característica principal que tiene? Es que ha arrasado con el sistema político tal cual nosotros lo conocíamos hasta el momento, Diego. Ahora, ese cambio lo encarna una persona, pero el cambio lo hace la sociedad. Vos no venís y te llevás puesto al sistema político solo, ¿no? Es la sociedad la que ha empujado a que una persona que hace 2 años era panelista en programa de televisión se haya llevado puesto a todos los políticos profesionales de la Argentina, que se las sabían todas. Ahora, la pregunta es, Milei encarna un cambio, pero ¿tiene la fortaleza, las habilidades, las capacidades para llevar adelante ese cambio, esa transformación? Bueno, yo creo que estamos viendo ese proceso. Los interrogantes, yo me acuerdo que hemos hablado acá los últimos días de diciembre, siguen abiertos. La pregunta es, ¿va a poder con el Congreso? Sigue abierto. ¿Va a poder con la justicia? Sigue abierto. Se empiezan a aparecer luces amarillas, pero luces amarillas que le aparecen a cualquier gobierno. No recuerdo ningún gobierno en la historia argentina que no haya atravesado por ese proceso de encontrarse con restricciones al momento de proponer un cambio. Ahora, yo creo que Milei se la juega toda en el resultado de la economía. Y en parte, haber tirado esta bola tan grande de cambios, tan profunda, el DNU, la ley Ómnibus, ha permitido que quizás la discusión esté menos concentrada en un proceso económico que necesariamente lleva un cambio para obtener resultados, si es que lo obtiene, que en los impactos negativos que ese proceso económico está teniendo hoy de manera inmediata, que vos se lo señalabas a Pichetto recién, que tienen que ver, bueno, un proceso inflacionario, los números que hoy se anunciaron de recesión en el consumo. Es decir, hay un montón de temas que no ocupan el centro de discusión porque estamos discutiendo DNU y ley Ómnibus. Desde el punto de vista comunicacional me parece inteligente la estrategia. Ahora, te cierro con esto. Sí. El gran interrogante que nos hacemos los especialistas en opinión pública es: uno de los grandes valores, yo te diría, de las grandes fortalezas que tiene este gobierno, es que asumió con un gran apoyo popular. La pregunta es, ¿hasta cuándo la sociedad continúa apoyando un cambio si ese cambio no genera resultados inmediatos, por lo menos en un tema, que es la baja de la inflación? Eso le daría lugares de apoyo al presidente. Bueno, y vos diste el pie. Me tiró la pelota. Sí, señor. 60, faltan unos días para cumplirse los 2 meses. ¿Qué pronóstico tiene la inflación para el próximo mes? ¿Qué números tenés? Nosotros estuvimos cerrando datos el viernes y nos dio la inflación de enero cerca de 18%, entre 17 y 18%, que es una baja importante respecto de lo que vimos el último mes, pero sigue siendo una inflación enorme, que si se sostiene es un problema para el gobierno. El tema es ver si esto va cayendo o no va cayendo. Y había ciertas medidas que el gobierno iba a tomar, como la suba de tarifas, que ahora de nuevo va al sector de más altos ingresos. O sea, eso hoy lo anticipó el gobierno. Exactamente. Entonces, algo que iba a ser para todos, ahora va a quedar solo en una parte. Lo que se aumenta ahora es transporte, y eso te va a pegar un poquito más en la inflación, que va a ser más sostenida. 25,5, suponete que se cumple tu pronóstico y da 18, suponete que diera 20, 18, 20... ¿Qué elementos mirás vos para decir acá podría haber un patrón de descenso o no conforma un patrón? ¿Qué mirás vos ahí? No, ahí obviamente lo que tenés... Para mí lo más importante va a ser qué pase con el tipo de cambio. El tipo de cambio va a ser lo más relevante de todo. Uno cree que el dólar a 800 en un momento parecía un dólar muy alto, pero a medida que, como bien lo está diciendo, la inflación va pasando, todos los bienes van aumentando y el dólar se va quedando. Llega un momento que el dólar vuelve a lo mismo, está igual que el resto de los bienes. Esto nosotros lo estimamos para fines de marzo, que más o menos el dólar va a quedar empatado con el resto de la suba de los bienes. La pregunta es ahí, ¿qué va a pasar? ¿Nueva devaluación, entonces, que te pueda fogonear de nuevo la inflación, o siguen atrasándolo y volvemos al escenario masa?
Y esa es la pregunta que hoy se hace un poco el mercado. El propio Domingo Cavallo, que apoya, e incluso en su blog, ha sido elogioso de estos primeros tiempos de Milei, ha dicho que hay que poner la lupa ahí, que no se produzca una devaluación o otro salto del tipo de cambio. Te hago ahí un punto. Él dice que no se haga hasta que lo fiscal no esté resuelto. Leí el posteo también, en lo que dice es, no la pueden hacer como un salto al vacío. No pueden ir haciendo devaluación porque se atrasa, que te suban los precios, devaluación porque se atrasa, que cobran los salarios, devaluación porque se atrasa, sino que lo tienen que hacer en el marco de un programa que sea consistente y que acá el Congreso obviamente tiene mucho que ver porque lo fiscal, que ahora salió de ahí, y estamos hablando de 2 puntos del PBI más o menos, que quedan fuera de lo que el gobierno estaba buscando de ingresos y reducción de gastos, bueno, va a ser un problema en adelante. El gobierno con la ley Ómnibus dice, del Ómnibus te bajo todo esto, que es el paquete fiscal. Sí. ¿Cuánto resuelve de lo fiscal o su ambición de déficit cero cuando baja todo esto de lo que se va a votar en el Congreso? Bueno, cuando Caputo dio sus primeras charlas, lo que él mencionaba es, nosotros sin la aprobación del Congreso podemos ir a buscar el equilibrio primario. ¿Qué quiero decir? Que entre ingresos y gastos te vas a cero, pero después tenés que pagar intereses de la deuda. Lo que quieren buscar con lo que pasa por Congreso es que ni siquiera tengan que emitir para pagar intereses de la deuda. O sea, que estén superavitarios para poder pagar todos los intereses de la deuda sin problema. Lo que les está complicando es los intereses de la deuda, que ahí va a ser probablemente más emisión. Curva de aprendizaje. Yo lo mencionaba de otro modo en la introducción. Tiene que ver cuán rápido aprende alguien algo. Un cargo nuevo, un puesto nuevo, una habilidad. ¿Qué elementos tenés vos para ver si hay un patrón ya consolidado? Hablábamos de inflación. Bueno, acá estamos viendo la otra curva, no la inflacionaria, sino la curva de aprendizaje de cómo se hace política. Porque yo digo, hay 2 fotos, no nos olvidemos nunca. La de octubre y la de noviembre. Milei gana el balotaje 56% y dice, esta foto es la que vale. Casi 6 de cada 10 argentinos me votaron. Y el Congreso dice, ojo, che, mirá que vos te llamás 30, esa es tu foto de octubre. ¿Sos 30 o sos 56? Ahí hay una tensión entre las 2 fotos. ¿Cuán bien está surfeando esta tensión, te parece, Milei? Mira, por ahora yo no veo una quita de apoyo significativa todavía por parte de la opinión pública a la presidencia de Milei. ¿Y en qué lo veo eso? Hay una pregunta que nosotros venimos haciendo hace 15 años, que es la siguiente. ¿De quién es la responsabilidad de la actual crisis que vive la Argentina? ¿Por qué la hacemos? Porque como vive en crisis la Argentina, entonces uno puede hacer siempre la misma pregunta. Y esa pregunta es muy significativa porque te marca cuál es el momento en que se le acaba el crédito a un gobierno. Mientras la gente seguía diciendo, la culpa es de Cristina Kirchner, Macri sobrevivía sin problema. En el momento que la gente le bajó el martillo y dijo, ahora sos vos el responsable, se cruzaron las curvas, ahí empieza a caer el crédito de la opinión pública. Lo mismo le pasó a Alberto Fernández, que tuvo un plus por la pandemia, y lo mismo le va a pasar en algún momento a Milei. Nosotros todavía vemos que alrededor de un 55, 56% de la sociedad cree que los principales problemas que tiene hoy la economía argentina y la sociedad argentina son responsabilidad del gobierno anterior, y solamente entre un 30 y un 35 cree que Milei es el responsable de la actual crisis económica. Cosa que tiene bastante lógica, porque es un gobierno que no cumple todavía 60 días en el poder. Entonces, me parece que es algo totalmente entendible y explicable. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a hacer durar Milei ese crédito? Y ahí vamos a armémosle un tablero de control. Cualquier persona que tiene una empresa o que ha participado en una experiencia de gestión de algo sabe cómo armamos un tablero de control. Entonces, con relojes. Bueno, relojes. ¿Qué miramos? Miremos apoyos internacionales. Bueno, aparentemente ese es un ámbito en el que Milei le está yendo relativamente bien. Miremos la calle. Bueno, ese es un ámbito donde aparecen algunas luces amarillas, pero uno no ve una situación conflictiva de manera cotidiana en la calle. Hay algunos hitos que hay que prestarle atención, pero uno no ve una conflictividad permanente. ¿Dónde uno ve los mayores niveles de tensión? Con los otros 2 poderes. En el Congreso, la tensión con el Congreso, bueno, el reportaje que vos le hiciste recién a Miguel Ángel Pichetto creo que es muy ilustrativo de las dificultades que tiene en esta curva de aprendizaje de la política, y en la justicia, donde uno ve que también
el DNU va teniendo distintas instancias de trabazón. Ahora, sin duda, la clave de todo es cómo construye Milei fortaleza para poder dar esas batallas desde un lugar de menor debilidad que es el que tiene actualmente. Porque él tiene que ir al Congreso y decir, yo tengo un paquete así, pero en el Congreso la representación ni siquiera, Diego, es la del 30. Porque recordá que el Congreso se renueva por mitades y el Senado se renueva por tercios. Entonces, Milei tiene el 15 ahí, entonces su representación es mucho menos significativa. Ahora, ¿cómo él puede construir una fortaleza que le permita dentro de 2 años consolidar su posición legislativa? No hay otra manera que obtener resultados. Y los resultados son los temas de los que hablaba Tomás, ¿no? No, él que venía diciendo cuando gana, empieza a decir, la inflación a la que nos íbamos a ir era tal, si no la frenábamos, y esto nos deja un arrastre de inflación de 18 meses. Él ponía, creo que esa fecha, ahora si no me equivoco. Pero medio que trasladó un poco eso de, no va a ser mi culpa por 18 meses por lo menos, ¿no? Era un poco el tema inflacionario. Y dijo cuando fue a saludar a Fátima en Mar del Plata, se subió al escenario y hizo, digamos, frente al público declaraciones, evitamos la hiper en un momento. A eso voy, exactamente. Entonces se cubre un poco de que logró evitarlo, que es un contrafáctico. Ahí vuelvo a Santi. Está Manu Joven, el lugar en donde se sucederán los hechos mañana, que es el Congreso de la Nación. Manu, te escuchamos. Diego, ¿cómo estás? Un placer. Aquí estamos en un lugar donde hay una tensa calma, por supuesto, a la espera de lo que va a pasar mañana. Desde las 2 de la tarde la sesión, pero antes va a haber unas cuantas reuniones, como también las hubo hoy. De hecho, hace un rato que fue para ahí, salió Miguel Ángel Pichetto porque hubo reunión del bloque de Hacemos Coalición Federal. También hubo reunión de la Unión Cívica Radical, todas que tienen que ver, por supuesto, con ese artículo por artículo que se va a empezar a encarar mañana. 2 cuestiones importantes de estas reuniones. Primero, que no hubo contactos, por lo menos hoy, ni con referentes del bloque oficialista, ni con emisarios de la Casa Rosada, como sí venía viendo incluso en los días previos a la votación en general. Es decir, en este momento el diálogo, esa negociación en el detalle de qué es lo que puede llegar a modificarse, no está sobre la mesa. Mañana podría haber algún encuentro de los referentes legislativos de La Libertad Avanza con los jefes de otros bloques. Nada confirmado, por supuesto, sí una reunión del bloque de La Libertad Avanza, una reunión interna cerca del mediodía, un rato antes de la sesión. ¿Qué surgieron de las reuniones más importantes? Te pido una toma de temperatura, sí. Manu, una toma de temperatura del gobierno, digamos, frente a la votación de mañana. ¿Está confiado, poco confiado, le importa mucho, poquito, nada, como deshojando la flor? Mirá, un referente de aquí de la Cámara y alguien de Casa Rosada del gobierno, los dos me dijeron, está todo encaminado. Uno usó incluso la palabra cocinado. No es lo que se recoge cuando uno empieza a hablar con los referentes de los otros bloques. Pero en el gobierno hay optimismo, quizás demasiado, a partir de lo que uno empieza a recolectar aquí en el diálogo con los referentes de los bloques, que ya hace rato venimos llamando dialoguistas. Bien. Incluso aparecieron hoy, Diego, por ejemplo, algunos planteos en temas que no estaban tanto en la discusión como el capítulo de seguridad y endurecimiento de penas para manifestantes de parte de la UCR, que empieza a perder apoyo desde ese sector. Manu, gracias. Quiero preguntarte, Santi, es largo el tema, no va a entrar, esto es televisión, pero se habla mucho de privatizaciones y no hay demasiada información. En la compresión a la que te obliga la tele, ¿qué podés contarnos de cuán autosustentables son algunas de las empresas más representativas que querrían privatizar? Bueno, la mayoría de las empresas de Argentina, las empresas públicas, son deficitarias. Obviamente algunas son mucho más que otras. Estoy hablando de aerolíneas, estoy hablando de ASA, que es la de energía, estoy hablando de ferroviarios, que es de las más deficitarias. AISA también está ahí. Digo, tenés un ranking de 5 que son las que más te empujan el déficit, pero en general tenés muchas con déficit. Sin embargo, yo, que hablé un poquito de este tema y escribí un poco al respecto, me parece que no es el único tema el déficit, sino también que hay muy poca información digamos, de los registros contables, no tienen objetivos claros. Los directorios están conformados medio a dedo, no está claro, digamos, quiénes son los que llevan adelante las operaciones de las empresas públicas. Y hay un montón de
cosas, hay un mapa importante a revisar de por qué ahora se pone en cuestionamiento de nuevo si tienen que ser o no públicas, y hay ciertos objetivos para entender por qué una empresa debe o no ser pública, y no todas cumplen con ese criterio, ¿no? Entonces ahora se puso un poco más en discusión, algo que en un momento era una caja negra, digamos, ¿no? Hay algunas que son muy claras. Bien, en un ratito voy a estar charlando, ya tiene los micrófonos, todo listo. Johnny Viale va a estar aquí compartiendo el aire con nosotros. Quiero preguntarte, Facundo, en este programa hacemos el primero for free, es gratis, y el segundo, si gusta, lo cobrás. Dale un... Los gobiernos en general no son muy proclives a recibir consejos, pero como todo es posible en el maravilloso mundo televisivo, ¿cuál es un consejo que vos le darías gratis en estos 60 primeros días al gobierno? De buena onda. Nunca olvidarse, ¿pueden ser dos cosas? Sí, claro. Primero, nunca olvidarse que un proceso tan rápido y veloz para llegar al poder como el que tuvo Javier Milei es un proceso producido por la sociedad, de abajo hacia arriba, muy de abajo hacia arriba, mucho más que cualquier proceso que termina con un representante de un partido tradicional en el poder. Siempre la legitimidad es de la gente, pero en el caso de dirigentes que llegan tan velozmente al poder, que son, como nosotros los denominamos, outsiders, Sí. uno llega por el voto popular. Entonces, nunca olvidarse que la legitimidad viene de ahí. Y esa legitimidad tiene un mandato. No es cualquier mandato. Soy Milei, No es- traducímelo en acciones. ¿A qué te referís? ¿Qué querés que haga? Tiene que bajar la inflación. Toda su energía tiene que estar puesta en bajar la inflación. Todo lo demás, como dicen los americanos, son maníes, peanuts, ¿no? Si él resuelve lo que lo habilitó en la Argentina, en muchos lugares emergen liderazgos disruptivos, pero obedecen a distintas cuestiones. Es una característica de la época, es una característica de la época. Pero en Argentina ese liderazgo emerge anclado en una problemática que lleva muchos años, décadas, pero que se intensificó en los O sea, últimos te podrán años. jugar por muchas cosas, pero si por algo te van a evaluar, es por si baja o no baja la inflación. Y resuelve ese problema. Ese es el piso que a él después le puede permitir una agenda de cambio muy profundo. Por supuesto, él se puede sentar en esta mesa y decirnos a nosotros... Sin cambio profundo sin no bajo la cambio inflación, profundo, es huevo y no hay- gallina. no hay la inflación. La pregunta es, ¿tiene hoy la fuerza ¿Para todo? para todo? No. Bien. Con lo que tiene, con las posibilidades que le permite el legislativo, etcétera, ¿en cuánto puede bajar la inflación? Yo creo que la inflación puede llegar a bajar rápido. Siempre va a depender de esto y siempre va a depender de lo que haga el gobierno. Pero si uno mira la historia de Argentina, por ejemplo, caso Plan Austral, tuviste una devaluación muy alta al principio, congelaste el tipo de cambio y la inflación bajó muy rápido. Entonces no es algo que no pueda pasar. El tema es ver cómo se llega hasta la cosecha gruesa, sobre todo, y si va a haber una devaluación ¿Qué más mes? fuerte o no. Abril, por ejemplo. Bien. Abril puede ser un mes de suba de tipo de cambio que después la inflación, si clavan el tipo de cambio, puede bajar ahí fuertemente. Hay que ver si eso sucede, ¿no? Estimados, muchas gracias por haber venido en este programa. Gracias. Santi, Facundo, gracias. Gracias, Diego. Un placer. Vamos a hacer una primera pausa de este 2024. A la vuelta vamos a estar charlando con Johnny Viale y un protagonista de mañana, que es José Luis Espert. No se la pierdan.